Madre mía, lo que se ha destapado sobre Demet Özdemir y su ex. Nadie, pero nadie se imaginaba la traición que sufrió. A ver, que todos sabemos que Demet ha tenido sus historias, ¿verdad? Pero esto es otro nivel. Resulta que salió a la luz hace poquito, casi de tapadillo, que hubo un rollo que ni ella misma esperaba. Y no estamos hablando de una simple infidelidad, no. Esto pinta a que hubo un movimiento mucho más calculado, algo que le ha dolido hasta el alma, porque era alguien en quien confiaba. Para ser honestos, cuando escuché los primeros rumores pensé, ay, esto es salseo puro. Pero mientras más se va sabiendo, más te das cuenta de que esto va en serio. Se habla de que alguien muy cercano, alguien que se suponía que estaba de su lado, le hizo una jugada maestra. Y no estamos hablando de un novio cualquiera, Estamos hablando de alguien que, al parecer, tenía información privilegiada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay envidias a flor de piel. Demet está en la cima, es una estrella, y eso, amigos, atrae lo bueno y lo no tan bueno. Y parece que alguien, desde dentro, quiso aprovecharse de esa confianza para hacerle daño. ¿Y cómo? Pues se rumorea, que hubo filtraciones de información personal, de cosas que solo gente muy íntima sabía. ¿Os imagináis? Que te apuñalen por la espalda, y encima por la persona que menos te esperas. ¡Qué fuerte! Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar ruido mediático antes de algún proyecto, pero yo sospecho que va más allá. La reacción de Demet, o mejor dicho, la falta de reacción oficial, también dice mucho. Si fuera algo inventado, probablemente ya habría salido a desmentirlo con uñas y dientes. Pero el silencio a veces grita más fuerte, ¿no creéis? Pensemos un poco, si te enteras de que alguien que quieres, alguien que está en tu círculo más cercano, te ha traicionado de esta manera tan rastrera, ¿cómo reaccionarías? Yo creo que te hundes un poco, ¿no? Y más si esa traición te afecta directamente en tu vida personal y profesional. Se habla de que esta persona, supuestamente quería hundirla un poco, ponerla en una situación incómoda, quizás para que otros actores o productores la vieran como una persona problemática, o algo así. ¡Qué retorcido sería eso! Y aquí viene lo más gordo, se habla de que esta traición tiene que ver con alguna historia del pasado, con algo que ella pensaba que estaba superado y que de repente resurge por culpa de este movimiento. No sé si me explico bien, pero es como si alguien hubiera estado esperando el momento perfecto para soltar la bomba. Y la bomba, al parecer, le ha explotado en la cara a Demet. Para mí, esto demuestra lo difícil que es el mundo del espectáculo. La gente te admira desde fuera, pero por dentro hay unas movidas que ni te imaginas. Y que una persona que se supone que es tu amiga, o incluso algo más, sea la que te pone la zancadilla, es lo más cruel que te puede pasar. Imagino a Demet pensando en quién le ha hecho esto, sintiéndose traicionada, dolida, es que da un poco de pena, la verdad. Porque al final ella es una persona con sus sentimientos, y que te hagan algo así, te marca. Y más si es algo que afecta a tu reputación o a tu vida privada, que ya sabemos que en Turquía son súper intensos con estas cosas. Entonces la pregunta que yo me hago y que os lanzo a vosotros es, ¿creéis que Demet saldrá más fuerte de esto, o esta traición le pasará factura?